Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Durante las clases anteriores, las de la semana pasada, estuvimos revisando el concepto de suma de Riemann y el de integral de Riemann, o integral definida, que esencialmente es la noción de área bajo el gráfico de una función con ciertas cualidades. En esta clase empezamos a desarrollar las herramientas del tipo teorema fundamental del cálculo, que nos van a llevar no en la clase de hoy, sino que en la siguiente clase, a una forma más efectiva para el cálculo de integral. Y que de hecho este teorema fundamental del cálculo es el que relaciona el concepto de integral definida con el de derivada. Ya veremos de qué se trata eso. Bien, consideremos una función continua, f minúscula. El dominio es el intervalo a, b y tiene valores reales. Vamos a definir una nueva función a partir de ella, para la cual vamos a usar la letra f mayúscula con el mismo dominio de definición y que también toma valores reales. Se define por una fórmula. Para cada x, nosotros consideramos la integral desde a, el extremo izquierdo, hasta x, de la f minúscula. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en la figura? Es decir, tenemos el gráfico de la función, en el eje x está el dominio, y para un cierto valor de x nosotros consideramos, bueno, en la figura la función toma valores positivos, así que no hay peligro de decir como que es el área abajo de la curva, pero llegando hasta x. Y la idea es que uno podría mover este x ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y esa área va a variar. Entonces esta identidad que está aquí, esta igualdad que define a la f mayúscula, claro, es de por sí una forma de relacionar estas dos funciones en la definición. Ahora pensemos ligeramente en alguna conexión un poco más profunda entre la f minúscula y la f mayúscula. Pensemos por el momento, para que la situación sea más fácil, que la función f minúscula tiene valores positivos, como está en la figura. Intuitivamente, si nosotros tomamos esta variable x y la movemos hacia la derecha, es decir, agrandamos x, intuitivamente hay más área bajo la curva, entonces la f mayúscula en este contexto parece ser creciente. Entonces, igualmente lo voy a dejar anotado. Bien, digo, si la función toma valores positivos, para todo aquí en el intervalo b, entonces la f es creciente. Y en el curso Cálculo 1 aprendemos que una forma de detectar que una función sea creciente, cuando la función es derivable, es que la derivada sea mayor o igual que 0 para todo x. Bueno, de la misma manera, si nosotros movemos ahora el x hacia la izquierda, vamos a tener menos área, pero eso ya está mencionado aquí. Entonces, fijémonos en la conclusión que tenemos en el punto de vista intuitivo, que la derivada de la f mayúscula es positiva, es básicamente lo mismo que habíamos pedido originalmente sobre la f minúscula. Entonces uno se podría aventurar a decir quizás están relacionadas, o sea, quizás existe otra relación entre la f minúscula y en este caso la derivada de la f mayúscula cuando ella exista, digamos adicional a la fórmula que tenemos arriba. Bien, si tenemos una partición del intervalo desde a hasta x, es decir, el x es nuestra variable, pero si nosotros fijamos un valor para el x, entre a y b, podemos elegir una partición de ese intervalo, y por lo tanto el f mayúscula es el límite de una suma de Riemann.
Esto ya lo discutimos en las clases anteriores para funciones, aquí dice simples entre comillas, o sea, funciones como por ejemplo las constantes, algunos polinomios de grado bien pequeño, digamos del tipo f de x igual a x, f de x igual a x cuadrado, x cubo. Creo que el ejemplo no pasaba mucho más allá de eso, o combinaciones de ellos. Pero si consideramos una función de aspecto un poco más difícil, quizás involucrando trigonométricas, exponenciales de alguna forma no trivial, como aquí tenemos un ejemplo, calcular de un límite de este tipo se complica. Nunca está de más dejar de forma explícita que sería una cosa de este tipo. Por ejemplo, la integral desde 0 hasta 1. Ya sabemos que la partición nos da, en parte iguales, nos da cosas del tipo k sobre n y todo lo demás. Si nosotros quisiéramos integrar esa función, en particular sería un límite, cuando n tiende a infinito, de una suma arriba. Desde k igual a 1 hasta n, la función en k sobre n sería k sobre n elevado a k cuadrado sobre n cuadrado por el árbol intervalo que 1 sobre n. Y si nos olvidamos por un momento del 1 sobre n cuadrado, que lo podríamos sacar de la integral, tenemos que considerar una sumatoria de k por e elevado a k cuadrado sobre n cuadrado, que no se ve trivial de resolver. Así que en caso de existir una forma más simple de calcular esa integral, definitivamente necesitamos encontrar esa forma más simple, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Así que vamos a revisar esta pregunta. ¿Existirá alguna otra relación algebraica entre la f minúscula y su función integral f mayúscula en algún dominio? Bueno, es básicamente lo que nosotros estábamos aventurando en la página anterior, de que sí, aparentemente hay otra relación, además de la definición misma. Alguna, digamos, una relación que no involucre el concepto de integral, digamos, directamente. Bien. Aquí tenemos directamente un teorema, que es el teorema del valor medio para integrales definidas. Les voy a explicar rápidamente a qué va esto del concepto de valor medio. Ustedes tienen n números. Ustedes conocen una forma natural de calcular el promedio de ellos, que viene a ser la suma de todos sobre n. Y eso por un momento lo podemos reescribir como 1 sobre n por x1 más 1 sobre n por x2 y así hasta 1 sobre n por xn. Y ustedes pueden pensar que, bueno, son los números desde x1 hasta xn multiplicando por ciertos números positivos que suman 1. Si considero los n factores, que en este caso son todos 1 sobre n, eso viene a ser, si nosotros lo vemos intuitivamente, la ponderación de cada número al momento de calcular el promedio. Y estos son números positivos que suman 1. Hasta ahí aparentemente todo bien. Y de hecho, cuando ustedes quieren calcular un promedio de nota en un curso y les dicen al principio que el promedio se calcula como la suma de todas las notas dividido por la cantidad de notas, como decir que todas las evaluaciones tienen la misma ponderación, el promedio viene a ser exactamente esto que está aquí. Eso como primera idea. Como segunda idea, si las ponderaciones son distintas, como por ejemplo en este curso que tenemos 4 evaluaciones y cada evaluación tiene un porcentaje distinto de peso sobre la nota final. Entonces podemos decir que el promedio se calcula como una primera ponderación por el primer número, más un segundo ponderación por el segundo número y así hasta el último.
Y la gracia es que estos números que están aquí, las ponderaciones que estamos hablando, son números positivos y suman 1. Por ejemplo, si en un curso tuviéramos 3 evaluaciones y las ponderaciones fueran el 25%, el 35% y el 40%, que creo que suma el 100% ahí, las ponderaciones serían 0,25, 0,35 y 0,40. Esos son los números que dan aquí. Ahora nosotros podríamos reescribir esto como ahora digamos con una sumatoria, desde 1 hasta n de x sub i por la ponderación. Pero ahora la ponderación, creo que aquí no es buena idea haber usado el x, así que lo vamos a cambiar un poquito. Quiero decir por qué lo voy a llamar de esa manera. Tenemos una suma de Riemann. Si nosotros las notas que hemos dicho antes, o los números que quería promediar, los llamo como f de x sub i, y las ponderaciones las noto como un delta x sub i, yo podría graficar esos números considerando el peso, y esto responde a la idea de suma de Riemann. De hecho, si nosotros tenemos el gráfico de una función, ahora vamos a pasar el salto del caso finito al caso de una función que debe cumplir ciertas características. Ahí estamos. Si la función estuviera definida en el intervalo de 0 hasta 1, lo que voy a hacer ahora es bastante razonable, pero aquí el intervalo puede ser cualquiera. Tenemos gráfico de la función. Y queremos calcular un valor medio para los valores de esa función. Lo que nosotros podríamos hacer, como no podemos calcular un promedio de una cantidad infinita de números, podríamos elegir algunos de ellos, por ejemplo, la misma distancia, y dividir por la cantidad de ellos. Y pongamos por caso que están todos a la misma distancia, no hay problema en eso, cosa de que, digamos, todas las partes de la función o del gráfico de la función son representativas. Podría tomar esos n más un punto y podría evaluar la f en ellos y dividir por n. Y bajo condiciones razonables, como por ejemplo que la función sea continua, eso aparentemente representa un valor medio. Ahora, voy a tomar n más un punto y voy a dejar por fuera el primero. Después de todo, si yo tomo una cantidad muy grande de puntos, dejar fuera uno de ellos no va a ser muy relevante. Y eso me va a permitir escribir lo que hemos dicho como valor medio, entre comillas, porque estamos tratando de dar una idea intuitiva de esto, como si fuera la suma de los f de x, y, a tomar puntos x espaciados, digamos, en el eje x, yo estoy pensando básicamente en dividir en partes iguales el intervalo y le aplico el f. Por el largo del intervalo, o sea, no todavía, disculpe, eso viene después. Porque ya entienden a lo que vamos.
sería sumar los f de xy y dividir por la cantidad de ellos, 1 sobre n. Eso es casi una suma de Riemann. Me hubiera gustado tener aquí un delta x sub i. Es lo que me está faltando. Si nosotros pensamos que el delta x sub i en este caso es el largo del intervalo sobre n, en realidad me conviene devolver este n dentro de la sumatoria, pero me falta multiplicar por el b menos a para tener ese largo del intervalo. Que multiplicar por b menos a dentro, tendría que dividir también por b menos a, y ahí estamos listos. Entonces nuestro valor medio intuitivo, digamos, viene de ingresar el 1 sobre n a la sumatoria para fabricarme una cosa del tipo delta x sub i y multiplicar por un 1 conveniente que es b menos a sobre b menos a. El b menos a del denominador va a quedar por fuera. Sumatoria f de xy, bueno, fxk, disculpen. Esto es k por b menos a sobre n. Básicamente es lo mismo que está arriba. Hemos multiplicado y dividido por b menos a, pero ahora tenemos la sumatoria en la forma que a nosotros nos interesa. Porque ahora sí, el b menos a sobre n es un delta x sub k. Y ahora todo esto es una suma de Riemann. Y asumiendo que la función tiene cierta hipótesis conveniente, en este caso vamos a decir que es continua, en realidad no necesitamos tanto, pero para trabajar tranquilo digamos que la función es continua. Para el teorema sí es importante. Entonces, bajo ciertas condiciones sobre la f, nosotros aplicamos un límite cuando n tiende a infinito, y nosotros podemos definir el valor medio como lo que está aquí a la derecha, en la igualdad. Entonces nosotros definimos esta expresión como el valor medio, y eso justifica el nombre que hemos puesto antes. Valor medio de la función f en el intervalo desde a hasta b. Eso responde también a la idea intuitiva, como más o menos de esta manera lo indica el libro de guía. Que si ustedes imaginan la función aquí tiene valores positivos, imaginen que aquí hubieran murallas verticales en x igual a, x igual b, y aquí estuviera el suelo. Esto podría ser la forma, digamos, del agua que está contenida dentro de un recipiente. En un cierto momento, si uno deja que el agua se estabilice, va a tomar la forma de un rectángulo, el área es la misma, y por lo tanto esa altura viene a ser el valor medio, que a fin de cuentas es la integral dividiendo por largo el intervalo. Así que ya podemos entender bien que esta expresión que tenemos escrita aquí, 1 sobre largo el intervalo por la integral de la función, es el valor medio de la función en el intervalo desde a hasta b. Y el teorema dice lo siguiente, que si la función es continua, entonces el valor medio de la función es la imagen de algún c que está en el dominio, desde a hasta b. Un bosquejo de esto para justificar el nombre es tomar, por ejemplo, lo que dijimos aquí, interpretar dónde está el valor medio, trazar una línea horizontal, y eso va a cortar en algún punto el gráfico de la función. El hecho de que corte en algún punto viene dado por el teorema de valor intermedio para funciones continuas. Eso uno lo puede revisar cuando está estudiando continuidad. Así que lo vamos a mencionar rápido aquí, como idea de demostración.
Bueno, hay dos teoremas importantes sobre funciones continuas que vamos a usar. La primera es que una función de este tipo, continua definida en un intervalo cerrado y acotado, es una función acotada y que alcanza el máximo y el mínimo. Voy a anotar aquí. Básicamente la función es acotada superior e inferiormente, además alcanza su valor mínimo o valor máximo, que vienen a ser f de alguien. Eso es lo que estamos diciendo acá. Yo necesito el x1 y el x2 para seguir el razonamiento que viene después. En esta desigualdad podemos integrar, básicamente nos vamos a fabricar el valor medio. Vamos a integrar, entonces me queda b menos a por f de x1 menor o igual que f de x menor o igual que b menos a por f de x2. En medio va la integral, disculpa, voy a escribir ahora. ¿Lo que está hablando? Creo que hubo un problema de micrófono, vamos a ver si lo corregimos ahora. Bueno, teníamos que los valores de la f están entre un fx1 y un fx2. Primero integramos, para que la integral de a hasta b de la f está entre dos números, que son b menos a por fx1 y b menos a por fx2. Y al dividir por largo el intervalo me queda que el valor medio de la f está entre fx1 y fx2. Y ahora viene el segundo teorema que vamos a usar, que es el del valor intermedio para funciones continuas, que es que existe el c entre x1 y x2, tal que el valor medio tiene que ser f de algún número, del número c, quiero decir. Y eso es lo que nosotros vamos a rescatar. Eso viene a ser la demostración del teorema que está aquí. Vamos a limpiar. Entonces tenemos el primer teorema, este es el teorema del valor medio para integrales. Y con eso vamos a pasar para demostrar el teorema fundamental del cálculo. En realidad nosotros hablamos de valor medio para poder dar una demostración de este teorema, para decir por qué es verdad. Y el teorema dice lo siguiente: si tenemos una función continua, definida en un intervalo cerrado y acotado con valores reales, entonces la función integral, la f mayúscula de la que estábamos hablando anteriormente, es también una función continua. En el intervalo cerrado es derivable en el intervalo abierto, y si yo quiero calcular la derivada de la f mayúscula, esta resulta ser igual a la f minúscula. Y esta es la relación que nosotros estábamos buscando. O sea, bajo la hipótesis que están escritas arriba, que ciertamente son importantes, esta es la otra relación entre la f minúscula y la f mayúscula que nosotros queríamos. Es una relación, digamos, en la cual no aparece directamente el símbolo de la integral. Y nos dice que en otras palabras, que si yo empiezo con una función f minúscula, calculo la integral de esta manera, desde a hasta una variable, y después aplico la derivada sobre esa variable, recupero la f minúscula. Esa es la importancia del teorema y es lo que vamos a trabajar en lo que queda en la clase. Primero, la demostración de esto.
escribir del lado izquierdo. No es más que escribir qué es la derivada. Veamos por qué. La derivada del f grande, el límite, cuando h tiende a 0, de la f mayúscula en x más h menos la f minúscula de la x sobre h. Es el límite cuando h tiende a 0. Y vamos a empezar a reescribir qué significa cada cosa. 1 sobre h. La primera una integral, desde a hasta x más h, de la f minúscula, menos la integral desde a hasta x de la f minúscula. Uno sobre h. Nosotros mencionamos que cuando tenemos una diferencia de dos integrales y las dos tienen el mismo extremo de abajo, entonces yo puedo integrar según los extremos de arriba, desde el x hasta el x más h. Y aquí ustedes recuerdan lo que les había mencionado cuando vimos las propiedades de la integral. Cuando nosotros decíamos que la integral desde a hasta b es la integral desde a hasta c más la integral desde c hasta b, y nosotros pedíamos originalmente que el a, el c y el b estuvieran en ese orden. A primero, el c dentro del intervalo y el b al final. Y después nosotros habíamos dicho que podemos reinterpretar las integrales cuando va de derecha a izquierda, y en realidad vamos a decir que este tipo de relaciones se cumple independiente del orden del a, el b y el c, mientras la función esté definida en todas las partes involucradas, y aquí ocurre eso. Y a partir de eso nosotros podíamos escribir, por ejemplo, a ver, lo que me interesa ahora es que la integral desde c hasta b es la integral desde a hasta b menos la integral desde a hasta c. O sea, si yo tengo el extremo inferior fijo, yo puedo escribir una integral cualquiera como diferencia de dos integrales. Y esa es la propiedad, a fin de cuentas, que estamos usando aquí, de la f. Cosa importante, no puedo usar la misma letra x dentro como variable de integración porque esa letra x ya está ocupada para otra variable. Por eso que aquí nosotros recurrimos a una segunda letra. Y lo importante es observar ahora. Voy a dejar entre comillas lo que voy a decir a continuación. Fíjense que estoy integrando desde el x hasta el x más h y estoy dividiendo por el largo del intervalo. Así que eso es un valor medio. Eso es verdad cuando el h es positivo. Si el h es negativo, el intervalo me queda al revés aquí. Así que básicamente aquí no tengo, digamos, la integral de la función yendo de izquierda a derecha. Pero eso se arregla por el signo. Así que en el fondo igual se ajusta cuando hay que ajustarlo, pero se puede hacer cuando el h fuera negativo. Así que sí, puedo pensar esto como que fuera un valor medio. Y intuitivamente estamos haciendo lo siguiente: si el h tiende a 0, el intervalo se hace cada vez más chico, pero siempre estamos considerando el x como parte del intervalo. Así que los puntos están cada vez más cerca del x, y dado que la función es continua, no puede variar mucho a medida que nos acercamos al x. De manera que este límite es igual a f de x. Y eso es toda la demostración del teorema. Así que ya hemos justificado esto. Insisto, lo que nosotros vamos a rescatar es que la función integral, la función definida de esta manera, se relaciona con lo original por medio de la derivada. Eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Bueno, ya hemos dado el bosquejo de la demostración. Veamos un ejemplo. Consideremos esta función.
f mayúscula x definida como la integral desde menos 1 hasta x de la función raíz de 1 menos t cuadrado. La función dentro de la integral está definida para un t entre menos 1 y 1, en intervalo cerrado. Por lo tanto, esta integral solamente la podríamos calcular si el x varía desde menos 1 hasta 1, así que aquí tenemos el dominio de la función. La función dentro de la integral es continua en variable t, así que la f mayúscula también es continua, es derivable en el interior del intervalo. Y podemos calcular la derivada de la f. Entonces aquí viene como la incidencia, que es lo que uno hace. La derivada de la f, o sea, la derivada de la integral de menos 1 a x de esto. El efecto que nosotros hacemos es en cada parte donde haya una t, nosotros reemplazamos el x. Y nos queda raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Qué pasaría si el límite en vez de menos 1 fuera otro? O sea, aquí la pregunta es, en el cálculo anterior, si es relevante el límite inferior a menos 1. Si el límite no fuera menos 1, ¿no sería continuo? No, la función que está dentro de la integral, y por lo tanto, al momento de calcular todo sigue teniendo sentido. La función dentro sigue siendo continua. En el fondo, lo que yo entiendo es qué pasaría si hubiéramos definido esta f mayúscula como integral en vez de menos 1, por ejemplo, desde 0, o de algún otro punto dentro del intervalo. ¿Cambia lo que hacemos o no? O sea, si nosotros integramos desde 0 hasta aquí, en realidad esta sería otra función, llamémoslo mejor g. ¿Cuál creen ustedes que es la derivada de la g? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Para un x en el mismo intervalo, ahora vamos a considerar la integral desde 0 hasta x de la función raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Esa es otra función. Si las integrales son distintas porque uno empieza en menos 1 y otro empieza en 0. Así que, como funciones no son exactamente iguales, ¿cuál creen ustedes que va a ser la derivada? Como habíamos mencionado, si la función g estuviera definida igual que la f mayúscula, pero empezando en 0, por ejemplo, bueno, y hicimos el esfuerzo de calcular la derivada con la f, pero pensemos que estas dos funciones, incluso antes de intentar derivarlas, están relacionadas de la siguiente manera. Podríamos decir que la f, que integrar desde menos 1 hasta x, es lo mismo que integrar desde menos 1 hasta 0, la misma función raíz cuadrada, más la integral desde 0 hasta x, y eso es la función g. Y esta integral de menos 1 a 0 es una constante. Y si dos funciones difieren por una constante, bueno, la f es derivable por el teorema fundamental del cálculo. De hecho, esta función g también es derivable por el teorema fundamental del cálculo. Y si ustedes quieren, bueno,
también es derivable porque sabemos que la f es derivable y difiere por una constante, y básicamente las derivadas son la misma. Si dos funciones son diferentes por una constante, esta es derivable, bueno, podría restar esto, calcular la derivada de la g como ustedes saben, esta constante tiene derivada 0, así que la g tiene la misma derivada que la f. Y eso nos dice algo, el teorema fundamental nosotros lo escribimos asumiendo que empezamos siempre como en el extremo izquierdo de donde está definida la función. Esta función está definida desde menos 1 hasta 1 y nosotros pensábamos por el teorema fundamental que, que esto se puede aplicar necesariamente teniendo que esto empieza en menos 1. Sin embargo, eso no es relevante. Lo que es relevante es que el extremo inferior tiene que ser una constante, visto desde el punto de vista del x. Es decir, tiene que ser un punto del intervalo de definición. O sea, lo puedo cambiar por otra constante desde menos 1 hasta 1 y esto sigue teniendo perfecto sentido. Sigamos. En general lo que viene de aquí al final de la clase es considerar algunas versiones un tanto más generales del teorema fundamental del cálculo, pero digamos que todo el esfuerzo ya está hecho. Digamos que la parte más difícil de entender por qué funcionan las cosas, eso ya está listo. Ahora tenemos que revisar algunos ejemplos de cómo ir, generalizando la situación poco a poco. Determine como ejemplo la primera derivada de la función g definida de 0 hasta pi con valores reales. Ahora se define como el integral desde x hasta pi de la función e a la t por seno de t. Para todo x de 0 hasta pi. O sea, esta función g está definida también desde 0 a pi, pero ahora estoy colocando un valor constante arriba, que ya sabemos no tiene por qué ser extremo de la izquierda, puede ser cualquiera. Y abajo estamos colocando x. No puedo usar el teorema fundamental del cálculo de forma directa, porque yo necesitaba que la situación fuera con los extremos al revés. Una constante abajo, dentro del intervalo de definición, y arriba el x. Y tenemos un teorema que nos garantiza que bajo ciertas circunstancias nosotros podemos cambiar el orden. En realidad se puede hacer, pero tenemos que ajustar de alguna manera. Entonces, en vez de tomar integral desde x hasta pi, voy a tomar integral desde pi hasta x con un signo menos adelante. Y ahora sí podemos usar el teorema fundamental del cálculo. Porque la función dentro es continua, bueno, es infinitamente derivable, así que no hay problema con eso, desde en el intervalo desde 0 hasta pi, o en realidad en todos los reales. Así que aquí estamos trabajando bien. Continua por el teorema fundamental. La derivada se produce el mismo efecto de en cada parte donde hay t, ustedes reemplazan el t por x. Pero tienen que poner el signo menos. Así que el teorema en ese caso dice que si la función es continua, entonces igual que antes se puede aplicar bajo cierta condición la derivada a esta función integral, pero si el x está abajo y arriba es constante, entonces realizamos reemplazo igual que antes, pero anteponemos un signo menos. Sigamos, aquí viene una segunda observación que es básicamente volver a lo que teníamos antes. Ahora, aquí hay que corregir algunas cosas sobre los dominios de definición. Así que, pero no nos vamos a concentrar mucho en eso. Vamos a hacer de cuenta que todas las integrales están bien definidas los intervalos que les corresponden. El aspecto de la función g mayúscula, definida a partir de la f minúscula, es el mismo teorema fundamental, excepto que arriba no tengo x, tengo una función de x. Esta función es derivable. Y la f es continua, así que quisiéramos determinar la derivada de la función.
Y como podemos ver en la resolución de esto, porque la observación incluye demostración y todo, la observación clave es que nosotros podemos llegar a la función g en dos pasos. A partir del x, usando la f mayúscula que bien conocemos, vamos a obtener la integral desde hasta x de la f. Esa es la definición de la f mayúscula. Entonces nosotros podríamos haber empezado con el x, y antes de aplicar la f, nosotros aplicamos la h. Y aquí nosotros aplicamos la f bien conocida por nosotros. Que es la g. En otras palabras, la g es composición. La g de x es f mayúscula de h de x. Y dado que la h y la f son derivables en los intervalos que les correspondan, entonces la g es derivable y podemos usar la regla de la cadena. G' de x es f' de h de x por h' de x. Y como la f' mayúscula es igual a la f minúscula, me queda la f de h de x por h de x. ¿Cómo se ve esto en la definición de la función original, la g mayúscula? De nuevo, en cada parte donde haya t en la función, reemplazamos el h de x y multiplicamos por la derivada del h. Eso no se nos tiene que olvidar, eso es lo que viene a continuación. O sea, usted realiza un reemplazo igual que siempre, pero después se tiene que acordar que va multiplicado por el h'. Esto lo vamos a ver en algunos ejemplos, así que vamos bien con eso. Entonces tenemos como proposición, sin poner demasiada atención a dónde están definidas estas funciones. O sea, hay que corregir algunas cosas ahí. O sea, f minúscula una función continua y h mayúscula, o sea, minúscula una función diferenciable. Entonces, la derivada de una función integral, colocando arriba no x, sino que un h de x, se obtiene con el mismo reemplazo de siempre multiplicando por h'. Aquí tenemos un ejemplo. De momento no tenemos una forma rápida de calcular estas integrales, así que no... Bueno, de hecho, ni siquiera es nuestro interés por ahora. Pero tenemos una función integral, queremos derivarla. Esto se hace de la siguiente manera. En cada parte donde hay t, reemplazo seno de x. Eso me daría raíz de 1 menos seno cuadrado de x. Y después multiplico por la derivada. Eso nos lleva a lo que tenemos abajo. Entonces sería raíz de 1 menos seno cuadrado de x, que es el primer factor aquí. Eso va multiplicado por la derivada de seno, que es coseno. Esto se puede hacer para todo x real. Pues de hecho, si el x fuera real, obtenemos en el extremo de arriba un número que va desde menos 1 hasta 1 y la función raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado está definida de menos 1 hasta 1. Perfecto. No sé si quieren preguntar algo ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para hacer, ¿no? Sigamos. Y aquí llegamos a la situación más general donde usamos el primer teorema fundamental del cálculo. Determinen la derivada de la siguiente función. Aquí el x puede variar en todos los reales y va a estar todo bien definido. Tenemos entonces la integral desde menos x cuadrado hasta x cuadrado de la función coseno. Y la queremos derivar.
Entonces aquí tenemos el problema, bueno, el aparente problema de que el teorema fundamental siempre necesitaba tener una integral donde el extremo inferior fuera constante. Y en el superior podemos colocar una función de x como vemos aquí, así que no hay problema en eso. Pero aquí tenemos la dificultad de que tanto el extremo inferior como el superior son funciones de x. Entonces básicamente nosotros queremos ir desde menos x cuadrado hasta x cuadrado. Y para resolverlo, nosotros tenemos, o en realidad podemos usar un punto intermedio. Ir desde menos x cuadrado hasta alguna parte, y desde esa misma parte hasta x cuadrado. Y asegurar que esto fuera constante, lo que escribo acá. Entonces lo más fácil para eso es colocar el 0. Bueno, aquí aparece con el 0. Para si alguien no quiere hacerlo con el 0, no importa, que escriba algún otro número, porque acá como esto está definido para todos los reales, a quien le gusta más, no sé, usar el número 1. Ponga desde menos x cuadrado hasta 1, desde 1 hasta x cuadrado. Esto es igual. Ahora voy a dejar la integral de 1 hasta x cuadrado, y al otro le voy a cambiar el sentido de integración y le voy a poner un signo menos. De nuevo la misma propiedad que hemos mencionado este tiempo, que una integral la puedo escribir como diferencia de dos integrales si uso un mismo extremo inferior. Y para nuestra conveniencia el extremo inferior es constante. Aquí pusimos 1, en el desarrollo es 0, da igual. Tiene que ser 1 mismo. Y aquí usamos el teorema fundamental. Reemplazo el x cuadrado y después multiplico por 2x. Reemplazo el x cuadrado y después multiplico por menos 2x. Así que el resultado es coseno de x cuadrado por 2x menos coseno de menos x cuadrado por menos 2x. Considerando que negativo por negativo es positivo, que el coseno es función par, obtenemos el resultado aquí. Volvemos ahora, bueno, vamos a pasar ahora a la forma más general. Escrito lo del ejemplo anterior, tenemos este resultado. Si tenemos una función continua, desde A como a B hacia los reales, aquí voy a hacer las observaciones sobre los dominios que yo les decía. Si aquí yo tengo un h y k, dos funciones de A, B, los reales, podría ser que el h y el k, los valores de ellos estén fuera del intervalo A, B, y esta integral no quería definir, así que voy a ajustar unas poquitas cosas. Normalmente esto funciona correcto, igual ustedes lo pueden chequear en los ejemplos. Y pongamos otro intervalo. Y aquí en la llegada pongo la coma B. Y por lo tanto el x tiene que variar en el intervalo desde ese nuevo intervalo. Lo importante es cómo queda la fórmula escrita. La derivada de una función integral, ahora desde k de x hasta h de x de la f, sería, tenemos que hacer los reemplazos correspondientes. Donde haya t, reemplazo por h de x y multiplico por la derivada del h. Después viene un menos, reemplazo donde haya t por k de x y multiplico por la derivada del k. El bosquejo de demostración lo voy a dejar para cuando ustedes estén revisando esto. En realidad ya hemos dado todo el razonamiento para poder llegar hasta aquí. En las observaciones anteriores, cuando mencionamos el tema de cambiar sentido de integración o separar una cosa en dos integrales, o sea, arreglar la cadena, son cosas que ustedes pueden deducir de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Bien, vamos con los ejemplos, vamos con calma. Vamos a ver las primeras derivadas, porque de hecho con esto ya termina la clase.
la derivada de la función, o sea, de la integral de t por e a la t, desde el logaritmo de x hasta seno de x. Ahora, como hay un logaritmo, a pesar de que esto lo vamos a revisar durante la semana, que es un logaritmo, es una función que está definida solamente cuando x es positivo. Y para recordar la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Esto es lo que necesitamos para el ejercicio de acá. Bueno, hasta seno de x, que es una función que pueden derivar todas las veces que quieran en todos los reales, así que esta función va a estar definida solo para x positivo. Pueden colocar aquí x mayor que 0. Mientras que si usamos el dominio original, aquí hubiéramos puesto que x puede ser cualquier real, así que tengan cuidado con esas cosas. Bueno, quiero derivar algo así. ¿Qué hago? Donde haya t, reemplazo por seno de x. Eso, claro, ahí la anotación usando la flecha no es muy conveniente porque t puede aparecer en varias partes. Entonces andar llenando esto de flechas no es como la mejor opción. Reemplazo primero por seno de x. Aquí está. Seno de x por e elevado a seno de x. Y multiplico por la derivada de seno, que es coseno. Está ahí todo bien. Menos, que es de la fórmula. Ahora, donde haya t, reemplazo por logaritmo natural de x. Y después multiplico por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y esa línea que está escrita ahí viene a ser el resultado de esa derivada. Ya posterior a eso, si ustedes quisieran escribirlo de forma más simple, pongamos por ejemplo seno de x, coseno de x, e elevado a seno de x. Algunas veces en que se prefiere colocar la exponencial primero, pero no sé muy bien si es estándar o no. Bueno. Después vendría el logaritmo de x. También vamos a comentar en algún momento, o probablemente ya saben que e elevado al logaritmo de x es igual a x por 1 sobre x. O sea, si ustedes quieren expresarlo de manera más simple, se dan cuenta que esto simplifica con esto y les va a quedar ahí al final solamente un logaritmo. Así que en algunos casos se puede escribir el resultado de manera un tanto más simple para que ustedes no tengan que calcular tanta cosa. En el segundo ejemplo, la derivada de la función integral desde x cuadrado hasta x cubo de t sobre t, o sea, la función que estoy integrando es 1 sobre t. Para el caso voy a necesitar que... voy a colocar cuál es el dominio en este caso. Bueno, el x no puede ser 0 porque estaríamos donde la función no es definida. Así que el x tendría que ser... el x cuadrado es positivo, así que el x cubo tampoco podría ser negativo. Esto también sirve cuando x es positivo, solamente. Si el x 0 está indefinido en esa parte, a ver, será que me queda el integral de 0 a 0. Y si el x fuera negativo, estoy yendo desde un positivo a esto es negativo, en alguna parte pasa por el 0, esto no estaría definido tampoco. Ok. ¿Qué hacemos? En cada parte donde hay t, reemplazamos el x cubo y después multiplicamos por 3x cuadrado. Así que me queda 1 sobre x cubo por 3x cuadrado. Después viene menos. En cada parte donde haya t, reemplazo por x cuadrado y después multiplico por 2x. Y eso me da lo que ustedes pueden ver aquí. Hay algunas simplificaciones. O sea, si ustedes quisieran escribirlo más simple, puedo simplificar el x cuadrado con eso. Puedo simplificar el x con eso. Así que esa integral se puede escribir de manera más simple.
3 sobre x menos 2 sobre x y eso es 1 sobre x. Así que en este ejemplo también valía la pena simplificar algunas cosas después. Ya como último ejemplo, lo vamos a hacer un poco más directo. Sería con respecto a variable z, la integral va desde el logaritmo z hasta la exponencial y la función involucrada es 4x. Así que la función que está dentro de la integral no da restricción de dominio y los extremos sí. Tenemos que z tiene que ser positivo para que esto esté definido. Y lo mismo de antes. 4 por la exponencial, por la derivada de la exponencial, que es ella misma, menos 4 por el logaritmo de z, por la derivada del logaritmo de z, que es 1 sobre z. Aquí no es mucho más lo que puedo escribir más simple. Quizá el producto de la exponencial es como e elevado a 2z, o esto como logaritmo z sobre z, pero no es mucha más. Ya antes de cerrar la clase, dos cosas ustedes pueden ver. La primera cosa es que es lo siguiente. Vamos a limpiar. Ustedes ven que en esta parte siempre dice fin de la clase, que aquí siempre hay un par de páginas pendientes. Entonces esta vez lo voy a dejar dentro del video para que ustedes vean las páginas que vienen después y que este material ustedes lo tienen disponible en el campus virtual. Vienen algunos ejercicios, pero que son propuestos para que ustedes trabajen, digamos, de forma independiente o de forma autónoma, como dice aquí. Para que sean ustedes quienes realicen el esfuerzo de poder resolverlo. Entonces ahí tienen una primera página con ejercicios. Aquí tienen una segunda página también con ejercicios propuestos sobre todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a regresar. Ya para cerrar, si tienen alguna duda, van a aprovechar de preguntar. Aprovechan de preguntar. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces a modo de recapitulación voy a volver sobre todo lo que hicimos hoy día. Bueno, definimos la función integral de una función dada. Vimos cómo se interpreta esa función gráficamente. Planteamos la situación de que debería haber otra relación entre la función original y su función integral. Definimos lo que es valor medio para poder trabajar sobre el primer teorema fundamental del cálculo. Y este dice básicamente que si tengo una función integral, donde el extremo inferior es una constante dentro del intervalo y el extremo superior es la variable que tengo para la función integral. Entonces, esta función es derivable y su derivada viene dado por la función que está escrito dentro de la integral. Trabajamos con ejemplos sobre eso y empezamos a analizar cómo varían las cosas. Por ejemplo, si intercambio los extremos de manera que la variable está ahora en el extremo inferior y arriba hay una constante. Y después analizamos la situación de colocar funciones de la variable x en el extremo, en algún extremo. Para finalmente llegar a colocar una función de x tanto en el extremo inferior como en el extremo superior. Así que bajo las condiciones que están escritas aquí, ajustando los dominios de definición, sabemos que una función integral de estas características es derivable y su derivada se calcula en términos de la función que estamos integrando y los extremos, como ustedes pueden ver aquí. Es importante que haya una diferencia. Y que ustedes, bueno, realizan los reemplazos que hemos dicho, multiplican por la derivada de la función. Al parecer no hay más consultas por ahora. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Si queda alguna cosa pendiente fuera de la grabación, lo pueden preguntar.
Gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima clase.